Estimados lectores y auditores, buenas noches. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Quiero pedir de antemano disculpas por mi conexión de internet y algunos contertulios también. Paulo probablemente tiene algún problema. Alén creo que no, afortunadamente, y Sub está por conectarse ya. Así es que, insisto, de antemano les pido disculpas y si en mi canal, por lo mismo, tengo alguna interrupción, por favor cámbiense a BTR, o sea, a BTR. No, a BTR no se cambien, de ninguna manera. A FF Live, para que podamos, tener una experiencia más fluida de comentarios, etcétera, etcétera. Oye, buenas noches, primero, ya digo buenas noches, así que tú, Alén, vamos a conversar un poco más que con Sub de la contingencia, que es casi toda política, ya básicamente, ya estamos en tierra derecha política, así es que, ¿cómo lo ves tú, Alén? Así es, bueno, buenas noches a todos, gusto de estar aquí nuevamente. Lo bueno es que cada semana hay algo nuevo, ¿ah? La verdad es que yo creo que los periodistas y analistas políticos están felices, digamos, de esos periodos porque tienen mucho trabajo y siempre algo interesante. Y bueno, y nosotros modestamente también digamos, podemos, ¿cierto?, comentar el tema. Eh, y bueno, en realidad sí, lo que fue la elección de la unidad constituyente es un poco el reflejo de lo que ha sido justamente el protagonismo de la unidad constituyente. O sea, en realidad una Narváez que nunca aprendió, digamos que si bien, como dijimos nosotros, era la ungida por, por por la señora Bachelet y todo lo que representa, digamos, en su establishment. No calentó, yo creo que era por varias razones, ¿eh? Creo que no era un buen producto de marketing, digamos, seguramente, no se le veía tampoco con muchas ganas. Así que bueno, Proboste en realidad es como el pragmatismo desesperado, pienso yo, de que como marcó eh, en las encuestas así, porque claro, no hay que olvidar que la DC había nombrado a Jimena Rincón A Jimena en su Rincón, que tiempo, fue un ¿cierto? desastre. Que la Es un verdad desastre el proceso, en el fondo, porque eligieron internamente, después exactamente. O sea, si no hay nadie terrible. mejor, si no hay nadie mejor, ¿cierto? Porque nadie quiere presentarse y asumir eventualmente una presidencia, entonces, bueno, ahí como que van nombrando un poco según el mérito, o sea, no el mérito, sino que casi según la antigüedad, ¿cierto? Yo diría que, o los favores debidos, y como Proboste ahí tuvo un poco de protagonismo, etcétera, bueno, ya está en la lista, pero no creo que represente mucho. Uno, porque no creo que haga parte de ese establishment que hay detrás del cual hemos conversado muchas veces con Sub, contigo, ¿cierto? De que debe haber, de alguna forma, una benedicción, una bendición de las élites. Yo creo que eso sigue vigente Mm, para mí, por lo menos. Y Proboste no creo que lo tenga, pero bueno, no. No, la dejaron está, solís, la dejaron súper sola. Yo lo sí, noto ¿cómo se llama? En las intervenciones que ha tenido, que son sí, súper erráticas, porque no tienes por qué saber de todo, pero tienes que tener asesores sí. y no lo he visto de esa manera. La dejaron sola, tiradísima. Entonces, como, no, Y no sé viene qué con un tanto. tremendo techo de vidrio. Hola, Sub, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Suf? Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bien, bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están? Bien, súper bien. Oye, estábamos discutiendo, Suf, la, mm, básicamente la política, si eso es lo que está moviendo todo. El 10% también es parte mucho de política, ahora más que de temas económicos. O sea, tiene mucho tema económico, pero hemos discutido en profundidad las consecuencias de un 10%, un 100%, para las personas que quieren ver en más detalle, porque Marcel, a pesar de que lo dijo un poco más, bastante más claro esta vez, fue bastante más enfático en las consecuencias. Ujú. Y Edward también, en un reportaje, que son como Edward es como, diría yo, que el economista con más reputación que tenemos. No sé si hay otro más reputado.
Y también se sumó al tema de las críticas o los, no sé si críticas, digamos, como el comentario sobre las consecuencias. Pero si quieren ver un poco más en detalle la exploración que hicimos con Sub, primero y con todos los contertulios después del 100%, en mi canal hay dos live al respecto, y creo que hicimos uno aquí en FIF Live, ¿no? Creo que sí. No recuerdo muy bien. ¿Sub? ¿Sí? Creo que hicimos uno un poco con más detalle. No sé. No recuerdo si lo hicimos como 3, pero ya Hicimos está uno ahí. que lo hicimos con los Hicimos uno preppers. especial, O sea, una iban edición a participar, especial. claro, Sí. para ellos. Después uno en una edición de martes, y creo que aquí en FGF Live también lo tocamos en algún momento con más detalle. Así es que ahí pueden ver con un poco más de detalle en el fondo qué significa un 10%, un 100%, pero básicamente va un 100%. Ahora ya un tema político, ahí ver cómo alinea cada candidato respecto a sus posturas. Así es que eso pues, básicamente todo político. Afganistán es un desastre, se pasó, es horrendo. Y eso te genera mucha debilidad, muchos problemas geopolíticos, porque es como cuando tú estudias historia, la caída del Imperio Romano fue precisamente por la debilidad del core romano, en el fondo, del core del imperio. Y esta me da la sensación de lo mismo, nos está mostrando mucha debilidad a Estados Unidos. De hecho, China le mandó un mensajito a Taiwán: oye, ojo, no hagan lo mismo que los talibanes, o sea, no hagan lo mismo que los norteamericanos, no van a tener apoyo. Entonces, es muy complicada esas señales de debilidad de Estados Unidos para la paz mundial, el equilibrio geopolítico. Es muy complicado, muy complicado. Así es que eso, por mi parte, pura política, 9 candidatos. Hice una analogía del cuadro de Boston Group, que me parece súper interesante. Sí, sin duda. Y vaca no es por un tema de ofensa, en el fondo del tema. Para explicarle a los auditores, hice un comentario en el blog respecto de la posición relativa de los candidatos, de los 9 que están. ¿Okay? Y lo hice en relación a una herramienta de marketing que se llama los cuadrantes del Boston Group, del Boston Consulting Group, que es muy entretenido, es muy antiguo como herramienta, pero es muy gráfico como forma de ver la posición relativa de un producto en términos de mercado y en términos del crecimiento. Y se dividen en 4. Se dividen en 4 que son las estrellas, que son los que tienen alto crecimiento y alta participación de mercado. Sería el iPhone, por ejemplo. Un iPhone, por colocar un ejemplo tecnológico. Están las vacas, que son las que tienen alta participación y poco crecimiento. Esas son las vacas lecheras, las que generan el flujo. Están las estrellas, o sea, están las interrogantes, que son alto crecimiento, pero baja participación. Entonces no sabes cómo se van a comportar. Interrogante. Y están los perros, que son baja participación y bajo crecimiento. En términos de producto. Son bien de nicho. Entonces es interesante clasificar a los candidatos con eso. ¿Y qué opinan ustedes de la clasificación? Para que comenten, ¿qué opinan ustedes de las candidaturas? Vamos directo con lo más contingente, ¿no? O sea, encuentro que lo que dijiste en el blog lo suscribo absolutamente. Es un buen análisis de cómo están ahí cada uno en una cierta canasta, ¿cierto? Con posibilidades o no, y creo que así está, ¿no? Y de nuevo, si lo vemos desde la perspectiva, digamos que hasta el momento es un poco mi forma de intentar explicar lo que está pasando, etcétera, y que eso en una representación de la élite y todo, ¿cierto? Bueno, yo creo que Sichel tiene una carrera bastante despejada, ¿cierto? Y creo que va a seguir, ¿no? Y los demás, bueno, están ahí, pero uno ve efectivamente
Boric perdiendo un poquito de adherencia, digamos, tanto en su izquierda como obviamente en la derecha. Yo creo que es un tema importante. Y bueno, una Proboste que yo pienso que tiene un tremendo techo de vidrio, ¿cierto? El ya nos robaste y todas esas cosas, digamos, ¿cierto? Son cosas que matan a un candidato. O sea, uno puede decir muchas cosas, decir que lo único que encontraron es que se llama como Sebastián. Bueno, ya, Sebastián Piñera, Sebastián Sichel, lo único que han encontrado, ¿cierto? Es muy infantil, ¿cierto? En cambio que un ya nos robaste es algo... Ahora yo podría decir que... Claro, está el empate con Chile Podemos Más, digamos, ese nombre también, yo no sé cuáles son los genios de marketing, yo pensaba realmente que podíamos tener malo. algo mejor, pero malísimo, porque apenas salió era ya podemos robar más, ya robemos, o sea, Chile robemos más, o sea, la verdad es que no, malo, porque presta realmente a... Pero todos los equipos hay, a mí me impresiona mucho eso. Todos los equipos, sí. O sea, jugando desde el punto de vista súper lego que uno pueda tener en el fondo del tema político. Uh-huh. Pero no da la impresión de que sea un posicionamiento de marca muy adecuado en el fondo. O sea, lo que comentaste tú, los colores que tenía Sichel, por ejemplo, ¿por qué amarillo y negro? No sé qué se trata eso. Es que ahí no sé si sube ahí como es, tú capaz que caché más, más esotérico, pero el negro y el amarillo son dos colores súper fuertes, digamos, ¿cierto? El negro se usa poco en marketing. Porque puede ser, digamos, positivo y puede ser muy negativo también. Positivo porque da siempre, o sea, he leído un poquito justamente para ver qué significaba pasar al negro y al amarillo, y efectivamente el negro puede ser, digamos, algo de elegancia, puede ser que están ahí todos los colores, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, aunque debería ser el blanco, eso, o ausencia de color, claro. o de luz, pero también es el duelo, es la muerte, es todas esas cosas, digamos, en nuestro... Y el amarillo es lo contrario, es la renovación, es lo brillante, la innovación. Entonces quizá hay un contraste ahí, pero se ve... creo que hay un simbolismo detrás que me llamó mucho la atención. ¿Y habrá simbolismo o será simplemente un tema, un escoger más, no los colores? O más el lema, no creo, porque tienen, o sea, sí, deben tener harta gente con el marketing, marketing y publicidad. Pero desmarcarse también de los colores patrióticos, sí, eso patrióticos, digamos, y obviamente del rojo. Entonces, sí, realmente... Es curioso, sí. Sí, es curioso, es bastante curioso, y el simbolismo es importante. Yo creo que en eso... Mucho. En política, las palabras y el simbolismo, exactamente. Palabras específicas son muy importantes, sí. Sí. Entonces, ¿y qué habrá pensado el candidato ahí? No sé, es algo bien... a mí me llamó la atención, digamos, pero... Sí. Quizá veremos la explicación. No sé, Sub, ¿tiene algún comentario sobre los colores? Tú que ves la parte más simbólica. Esas cosas más, sí. No, como bien de libertario, ¿no? Los colores libertarios no son así. así. Puede ser, ¿eh? Pero habría que investigarlo, tarea para la casa. ¿Hoy los programas lo vieron? ¿Los programas de gobierno? Hoy día salió Nemol, al final casi en la tarde salieron como un resumen de los lineamientos. No sé si lo han visto, no sé si ¿vieron el de Gino? Yo no alcancé a verlo todavía, no. Y la verdad es que no sé si uno podría decir que fue un papelón lo que hizo ahí, pero la verdad es que no lo conozco, ustedes lo conocen más que yo, digamos, pero yo he visto en las redes sociales que no había salido muy bien ese tema de saltar a la cuerda ahí. Se enfocaron mucho en eso. Hoy día me puse a ver las redes sociales y se enfocaron en cosas muy específicas. Era ahí sí, más la prensa, digamos. O sea, como porque
leyendo todos los programas, el que me pareció más el candidato líder, en el fondo uno de los dos líderes, que es Boric, a mí me impresionó eso. Fue una de las partes de los programas, yo no lo había leído, eso que decía que iba a descarbonizar todo el 2025, y dije, Sí. ¿cómo eso? ¿Cómo no lo han hecho pedazos con eso? ¡Wow! ¡Qué helado! Y los otros son bastante estándares. Sichel es como conservador, en el fondo no hay mucho cambio, son bastante estándar las cosas que dice. Lo que sí tenía el tema de colocar subvenciones, que es bastante progresista, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Sí. Boric, ese tema me dejó helado, el tema de la descarbonización al 2025. O sea, muy agresivo y totalmente nada que ver. Sí, decir que se puede, que es una cuestión de... No, antes del 2025, sí, claro, que es un disparate. Sí, se ve que en la propia Alemania, que es uno de los países más avanzados en energía renovable y todo, se dan cuenta de que no está dando el ancho, solamente basarse en energías renovables. Por eso que están haciendo contratos con Rusia para el gas, digamos, y todas esas cosas. O sea, no pueden estar completamente desconectados de la energía fósil, y ahí sí que los ecologistas fueron súper fuertes, pero eso, es prácticamente imposible. Eso me dejó helado. Los otros, a ver, Arte es como mucho más comunista que comunista, ¿no? Sí. Hay otro chico que se llama Diego, que no lo ubico mucho. Sí, Ancaleo, algo así, ¿eh? Diego que Ancaleo. está un poco más por el tema de los pueblos originarios, parece, como conectar con los pueblos originarios, ese tipo de cosas. Paris sí, tampoco lo leí mucho en el programa. Tiene mucho que ver también, parece, con la democracia digital, pero probablemente es un rebalse de lo que habían visto con Gino. Uh-huh. ¿Y qué más? ¿Qué me falta? Kast es muy conservador, es como, vamos a crear fuerzas especiales, es como, no. Pero creo que el único que ha dicho que va a bajar los impuestos, ¿no? ¿O hay otro más que dice eso? Sí, efectivamente. No, Gino también dijo que iba a bajar los impuestos. Sí. ¿Gino también? Sí. Pero Kast también. Bueno, ahí están mis dos candidatos. Gino, el de todo. Gino, pero los programas a ver, yo no lo publiqué hoy día, pero hice como un resumen me gustó mucho el tema de los candidatos, me gusta mucho este tema porque es importante, lo de Gino, el periodismo, agarró 2 puntos que son como gay. O sea, yo le habría dado mucho más duro a Boric por el tema de la descarbonización 2025, ese sí que es ridículo, ese es una cuestión así como, guau. Bueno, ahora salió, creo, en el grupo de Preppers, enviaron que va a haber, que salió en EMOL, si no me equivoco, que van a haber apagones, que hay que prepararse. Imagínate, pues, o sea, van a haber apagones y este cabro te está diciendo que va a descarbonizar todo, y 40% de tu matriz, o no me acuerdo cuánto, pero 30 o 40% de tu matriz es... Sí, pero puede ser cualquier cosa. Yo, lamentablemente, alguien que sabe más o menos que no va a ser presidente se puede dar el lujo. Si realmente tuviera la ambición de ser presidente, yo creo que sería mucho más medido. Por eso que yo digo que le falta madurez, y que otros quizás se están preparando, y mandaron un poco al Boric al sacrificio para que no fuera como un candidato o un adversario en una primaria de izquierda después, digamos. Entonces, yo creo que lo mandan al sacrificio para ver un poco cómo funciona la cosa, pero en general la gente que sabe que no va a ser presidente lanza ese tipo de cosas, porque su electorado, digamos, se lo va a reprochar, y actualmente se está dando volteretas y todo sobre cualquier cosa prácticamente. Entonces eso es una falta de seriedad, porque simplemente no está pensando en estar frente al destino del país. Yo pero creo. Se supone que es de los líderes, o sea, para mí era Sichel. Yo ponía como incógnita a Gino, ya Diego, pues Gino lo conozco, pero obviamente va a tener una participación de mercado muy rápida. Hay que ver hasta cuánto agarra de participación finalmente, pero es rápida la participación de mercado de Gino, por decirlo de alguna manera, en términos de producto. Y Diego no lo conozco, pero arma, por lo mismo. Entonces es muy rápida la participación de mercado. Claro. Y él puede usar marketing muy agresivo en el fondo, si quiere ganar participación en el fondo.
Pero lo que me extraña, sí, pues, Diego también, Parisi también, Kast no sé, porque Kast es más de nicho. Sí. Es como más de nicho, entonces no sé qué tanto puede apartarse de ese nicho, digamos, sin irse contra sus propias bases, digamos. Ahí como que estamos hablando ya más de parrillero dominguero, digamos, con chela. Pero claro, a mí me gustaron, está ocupando todavía los volantes, la papelería, todo eso. Sí. Ese es uno, pero también es como cierto relato en el fondo, bien conservador, llamémoslo de esa manera. No. Fíjate que he leído los programas, he tratado, y son larguísimos. Y no me acuerdo cuál es el que toca, Leyeno era uno y otro que me gustó mucho eso. Los temas económicos como que son bastante estándar. Algunos se desparraman más que otros, pero en el fondo es colocar más ingresos en la gente. Eso es básicamente más ingresos en la gente, algunos con redistribución, que es un poco más socialista, en el fondo redistribuye hacia la gente, otros con capitalismo, generando mejores trabajos, como lo dijimos la semana pasada. O sea, pero más o menos ahí está repartido. Pero nadie tocó el tema del urbanismo. Y eso me gustó mucho. Me gustó mucho las dos personas dos o tres en el fondo candidatos que lo tocaron, que es la combinación de descentralización con urbanismo, porque finalmente tú mejoras la calidad de vida de las personas con urbanismo. Uh-huh. El 90% de la gente vive en la ciudad y yo no he visto, las políticas urbanísticas en Chile son pésimas, o en Santiago en realidad son malísimas, y no se fija mucho en eso, y eso te genera mucho bienestar, mucha calidad de vida si lo haces bien, y mucho resentimiento si no. No sé, me gustó mucho ese enfoque, porque el enfoque económico todos lo tocan, el enfoque de seguridad también, el tema de la salud probablemente igualmente, de cómo generan las subvenciones en el fondo, pero el tema del urbanismo me llamó la atención que lo tocaran porque no es algo que se haga mucho y se deja como al libre mercado. Y una de las cosas, a mí me gusta mucho el capitalismo y el libre mercado, que vamos a hablar después, pero una de las cosas que yo no dejaría al libre mercado es la planificación de una ciudad. No la dejaría al libre mercado. Te queda un Franklin como Santiago en el fondo. Uh-huh. Y la planificación de la ciudad para mí es un tema súper importante porque te genera espacios de acceso a la gente, a la belleza, a la belleza arquitectónica, urbana, estoy hablando de. Y yo creo que eso genera mucho resentimiento cuando tú no lo tienes. En las ciudades, en Europa sobre todo, Alain, tú tienes que cachar más. Toda la gente tiene acceso a superparques, en el fondo, que te atraviesan toda la ciudad. De todas las partes de la ciudad tú puedes llegar a lugares bonitos, en el fondo, independiente que tu casa a lo mejor no sea tan grande o tan equipada, pero tú tienes acceso a lugares satisfactorios en el fondo para estar. Y aquí en Santiago la verdad es que hay comunas que tienen acceso, y hay otras comunas que no. Entonces genera, yo creo, mucho resentimiento en el fondo. Porque Lavín trató de hacer de todo. ¿Se acuerdan que Lavín intentó hacer de todo? Pero en sus comunas, pues. En sus comunas ya tiene, o sea, aquí en el sector oriente tenéis parques por todos lados y todo el cuento. Si colocas un poco más de parques, da lo mismo en el fondo en el sector oriente. Pues si donde tienes que colocar sectores bonitos, urbanos, son en las partes que no tienen acceso a eso. Porque finalmente es súper chocante ver en comunas más periféricas que no tienen acceso a parques como el Bicentenario, el Intercomunal de la Reina, ese estilo en el fondo. Y cuando llegan hasta a esos sectores de oriente, dicen, ¿por qué ellos tienen esto y nosotros no? Te genera igual resentimiento eso, porque son espacios públicos. No están hablando de las casas, yo supongo, o de las propiedades privadas, no, de los espacios públicos. Y si tú no tienes acceso a espacios públicos, de igual calidad, eso te genera resentimiento. Y yo creo que ahí eso debería ser un poco más gestión como central de gobierno, en el fondo, como una política pública. Pero como un CONAF en el fondo de parques urbanos, por decirlo de alguna manera, que fuera centralizado.
sea, porque si se lo deja a la municipal... Es urbanismo, ¿eh? Como tú lo estás diciendo, sí. Es realmente urbanismo, porque si uno ve Europa, en realidad la calidad de los espacios públicos suele ser muy buena, pero a contrario de lo que muchos piensan, en las grandes urbes, el espacio privado, ¿cierto? Es malo. O sea, vivir en París, ¿cierto? Son departamentos en el de centro, exacto. Horrible. Son 30, 50 metros cuadrados, ¿cierto? Y un baño diminuto, sin ascensor muchas veces, sin estacionamiento, ¿cierto? Por eso que la gente va al café de la esquina a tomarse un sándwich, a tomarse un café y todo, y eso se repite en Roma, se repite también en Alemania. Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo que reconstruir todo. Entonces, prácticamente, no voy a decir que sería exagerado decir que todos viven en viviendas sociales, pero hay mucha gente que vive en departamentos que no son tan lujosos y con un espacio, es un balcón muchas veces, pero el espacio público justamente y eso uno lo ve también en Buenos Aires, en general, que los espacios son mejores también, los espacios públicos, pero la gente vive en departamentos más bien chicos y también bastante antiguos. Es un trade-off, o sea, es un trade-off entre tu vivienda privada y tus espacios públicos. Ahora, si tienes viviendas privadas de baja calidad y espacios públicos pésimos, exactamente. Exactamente. Y es lo que tenemos acá. Es lo que tenemos acá. Entonces, en gran parte de Santiago es así. Así es. Y cada vez peor. Y cada vez peor. Pero también está la conectividad. En el centro está todo. La conectividad. También eso es cierto. Sí, pero la conectividad de nuevo es la funcionalidad, pero para el descanso del cuerpo humano, digamos, el descanso del alma, no hay nada. Digamos, o sea, prácticamente estar ahí ver un poco de algo de verde, un polvo verde o un parque bien lindo, etcétera, digamos, es algo que lo puede llenar a uno. Y cuando realmente no existe, que es puro hormigón y bueno, y después el hormigón saltó a la micro, al metro, etcétera, la verdad es que, o al taco, es bien deprimente, ¿no? Y creo que eso... Y nadie lo toca. Nadie toca eso en los programas. No. Nadie lo toca. ¿Sabes? En especial casi todo el urbanismo fue hecho por los arquitectos antiguos, qué sé yo, la masonería y todo eso, el desarrollo de la ciudad, y se hacía en esta forma como cuadrada y lineal. Uh-huh. Y en realidad yo creo que deberíamos estar apostando al futuro a una arquitectura circular, donde los servicios por radio e distancia sean más cercanos. Por ejemplo, yo que tengo el desequilibrio, llamémoslo así, de estar en solo zonas campestres, el primer negocio que tengo está más o menos a 10 kilómetros. Uh-huh. Entonces ahí es totalmente un desequilibrio en cuanto a servicios, pero totalmente una experiencia increíble para vivir si te gusta hacer medio ermitaño. Entonces, los equilibrios son los difíciles de mantener. Es que es un diseño urbano. Pues yo me acuerdo que había una ciudad en Alemania, en realidad, lo tuvieron que reconstruir completa, pero ¿cómo se llama la ciudad? Mannheim, creo que la diseñaron completo, en Alemania, esto. La diseñaron completo como círculos concéntricos y radios. Entonces, todo era muy accesible, muy rápido. Exactamente. Y los centros comerciales, para unir a la ciudad en el fondo, los centros de vivienda estaban como en la periferia, y los centros comerciales estaban en el centro, entonces todos tenían que ir a la periferia, no habían como células. Entonces todos se juntaban finalmente en el centro y se formaba comunidad en el fondo. Que es un poco lo que no te pasa en Santiago. Tú tienes acá como bloques de mini ciudades en el fondo que se forman, algunas de mejor calidad, otras no, son pésimas. Y yo creo que eso es lo que te falta acá en Santiago particularmente, y descentralizar, que es lo que conversábamos la semana pasada, que es con incentivos tributarios. Finalmente eso es lo que te genera la descentralización, porque tienes que llevar servicios más sofisticados hacia las regiones. No te basta solamente con llevar gente, y lo peor que han hecho en las políticas públicas antiguas, no sé ahora, la verdad es que no conozco, pero antes te llevan a la gente más socioeconómicamente en peores condiciones a las regiones, y te generaban mucho conflicto. Te generaban como los campamentos, en el fondo. Imagínate que antiguamente, estoy hablando los años... Estoy hablando antiguo, demasiado. Sí, pero
yo digo, no sé, 80, 85, qué sé yo, en pueblos había o sea, pueblos y ciudades de la región había un cajero. Hoy día igual se ha avanzado en este tema de la caja vecina, todo eso, son servicios financieros un poco más sofisticados y eso creo que tienen que ir en Pero esa línea, en digitalizar todo sí, ese así es, proceso. pero si tú vas, por ejemplo, si uno se da una vuelta a las comunas, por ejemplo, a ver, de comunas de clase media, Ujú. digamos Maipú y La Florida, están bastante compactas, en el fondo tienen buenos servicios, tienen de todo, pero tienen buenos servicios y son como autosuficientes en su propia Claro. comuna. Pero, por ejemplo, no sé, Puente Alto, no, tienen que salir de ahí, tienen que salir a hacer otras cosas, otros trámites, otros servicios. Y los colegios, no sé qué tan buenos serán en Puente Alto, pero probablemente para la población enorme que tienen no les alcanza. Entonces tienes como la necesidad de moverte en muchas comunas. Y no, es que está muy mal diseñado, Santiago. La verdad es que sí. Está pésimamente diseñado y es por eso, por la concentración. Y no han habido políticas de sacar a la gente de Santiago, en el fondo, hacia otras regiones, pero de manera orgánica. O sea, que vayan a trabajar y que se queden en esos lugares. Típicamente los ejecutivos que se van a regiones, a las casas, a las sucursales en regiones, se devuelven a Santiago porque no tienen los servicios que Sí, requieren. absolutamente. Típicamente es así. Entonces lo que tienes que hacer es tratar de fomentar el que las sucursales se vayan hacia las regiones, para que ahí se forme un núcleo de Y buenos servicios. la única forma, o la forma por lo menos que he visto cómo se ha hecho en otras partes, efectivamente, es incentivos tributarios para las Sí, empresas que totalmente. realmente le digan, bueno, ustedes van allá, pero van a tener realmente beneficios tributarios y después, efectivamente, para la gente también que vaya acompañado de un desarrollo orgánico o planificado de los pueblos o las ciudades que se pretende poblar, ¿cierto? Y ahí descentralizar. Yo creo que eso es súper importante. Pero los programas, en realidad, no sé si has visto algo que fuera como realmente innovador, que uno diga, wow, eso sí, no nos coloca con un plan a 30 años para hacer un país realmente mucho mejor en 30 años más. Yo no sé, yo no he leído la verdad en grandes, solamente a grandes rasgos, pero no en profundidad, pero siempre extraño que alguien tenga una buena idea, una idea que uno diga, wow, no, eso sí que realmente trasciende. Le hace el programa allí, no tiene muchas de las cosas que hemos conversado acá, ¿no? Sí, 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 claro. eso te iba a Sí. comentar, que en el blog dice yo no he leído ningún programa, ¿verdad? Porque creo que los huevos se compran con plata. Es decir, que primero tenéis que formar las lucas y después, Mm, que lo vamos a hablar después, se compran ¿Mm? todas las prebendas políticas. Pero ese es mi pensamiento y creo que lo ha dado la evidencia empírica. Pero pasado eso, lo que decían en el blog mucho, que el programa de Gino tiene varias cosas que tú has comentado en el blog. No sé si tú nos puedes decir algo de eso, Adriana. No he visto esos comentarios en el blog, no lo he visto eso. Sí, en el blog creo que lo dijeron. No, Creo, si no estoy mal equivocado. O no, si no en el grupo Preppers, no sé. puede ser en el blog, pero sí en la parte económica. En la parte económica tiene Sí, la muchas de las parte cosas que económica. hemos conversado. Pero a mí me sorprendió mucho la parte urbana, por eso se los comentaba. La parte urbana me pareció súper chora. mm. Puede ser un poco como trame en el fondo, como muy exagerado, pero con los 100 lagunas y todo el cuento. Pero el enfoque de la urbanización me pareció súper bueno. Porque Oye, finalmente la eso es zona de un gran igualador. sacrificio y ¿Cómo? las zonas de sacrificio. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, Antofagasta lo que produce para el país y no queda nada, ya es casi una zona de sacrificio Antofagasta. Por ejemplo, la generación de electricidad en Ventana y ¿Mm? esa ciudad, nadie quisiera vivir allá porque Mm. hay una concentración de metal, etcétera. Entonces, hay un descriterio y desequilibrio con la comunidad gigantesco. Eso no sé si lo está tocando algún proyecto de gobierno, qué sé yo. No lo leí o sea, lo leí como genérico, pero no como en algo específico. O sea, y hay No, niños no lo leí en algo que específico. nacen ahí más o menos en una media de 20 años y ya tienen problemas de cáncer por metales De pesados más, en Ventana. de más, Entonces, Ujú. o hay que tocarlo sea, eso, sí. ya vaya a vivir en una zona de sacrificio, incentiva con algo. Y Claro. habrá gente dispuesta y gente que no. Pero, pero al final los dejan votados, etcétera. Creo que una vez hicieron Sí, hasta un sí. reportaje que le hicieron una plaza nomás, y sería todo. Mm. Entonces, Es que eso es lo que te hay, decía hay, con el hay tema, desequilibrio muy grande.
Con el tema urbanismo, me pareció súper bueno ese punto en el programa específicamente, Gino, que nosotros siempre tratamos el tema económico aquí, porque obviamente es un blog de economía y son live de economía, pero me gustó mucho el tema del tratamiento de la urbanización. No me acuerdo que otro candidato también lo tocaba, y me parece súper bien, y es algo que no se toca mucho. Que Pero es es el que tema en todo caso ¿Mm? el urbanismo es económico porque hay ramos de evaluación social de proyectos, donde en los Transporte. cuales se hablan los bienes públicos, los bienes privados, etcétera, y obviamente que los bienes públicos tienen externalidades absolutamente positivas para todos. Típicamente es transporte, ¿eh? El urbanismo como tal no sé si está evaluado así socialmente. El transporte sí, porque se le... Es choro como evaluarlo, se llama evaluación social de proyectos, de hecho. Exacto. Y es choro porque le colocan un precio estándar al tiempo de todas las personas iguales. Para que los proyectos se evalúen en su flujo en el fondo. Porque si tú le colocaras valor del tiempo diferenciado, obviamente todos los proyectos públicos que serían los de las comunas ricas. Entonces, para empatar en el fondo o para hacerlo en la misma condición, le coloca el valor del tiempo igual a todas las personas. Y ahí por eso hay carreteras que pasan por, no sé, por la parte sur de la región metropolitana, etcétera, etcétera. Es interesante eso, pero típicamente los proyectos de transporte son los que te generan ese tipo de evaluaciones, el ahorro de tiempo. Eso es lo que y es uno de los factores de calidad de vida. O sea, si vivías a 10 minutos de tu trabajo, la calidad de vida que tenías estratosféricamente es gigante. En comparación con estar 2 o 3 horas moviéndote todo el día, digamos, que sé yo, encuentro. Pero con eso mismo, como lo tocas tú, con la descentralización disminuyes toda la movilidad. Porque tiene todos los servicios, es ideal. Sí, pero es que Santiago tiene un gran problema también, que es la... No, está mal dicho Santiago. Que es súper inorgánico. Sí, pero hay cosas también, yo no quiero tampoco llegar a soñar, pero cosas que estoy viendo en Santiago, que mucha gente, y ahí uno puede decir, bueno, puede ver la causa, pero por ejemplo no mantiene su antejardín o la vereda que le corresponde, ¿cierto? Para decir que en Santiago, incluso Santiago Centro, hay muchas de esas calles, ¿cierto? Donde hay un árbol, hay un pequeño antejardín, un poquito de tierra y siempre se ve eso seco, con maleza, etcétera. Y la gente espera a que sea la municipalidad que venga a regar, que venga a cortar el pasto, etcétera, ¿cierto? Cuando no cuesta nada, en realidad, regar 3 gotas con agua gris, de hecho, ni siquiera tiene que ser agua de la llave si uno no tiene los recursos, simplemente agua gris que uno usa, o la bota en el antejardín, en una cosa, en un pastito, digamos, que a veces cortarían y todo. Entonces, la verdad es que, ¿por qué no hacer un tema de decir, mire, si usted mantiene bien su antejardín verde, va a haber una evaluación y usted se gana 5 lucas o se gana 10 lucas pagado por la municipalidad para mantener su espacio verde que le corresponde, ¿cierto? Eso cuando yo digo eso, bueno, aquí me dicen, no, aquí no se va a lograr nunca, ¿cierto? Porque es más mentalidad europea o gringa, donde ahí te pasa una multa si tienes, digamos, tu antejardín en mal estado. Y aquí no se ocurre hacerlo. Se debería estar en la ley, pero no se hace. Tengo un poco más de fe en general en la gente. Sí, pero relacionado con que tengan espacios públicos adecuados. Por ejemplo, el metro, que para mí es un gran ejemplo. En todos los sectores, por eso fue tan chocante cuando quemaron las estaciones, en todos los sectores se mantenían relativamente impecables. Pero por la municipalidad o por la concesionaria, pero no por... No, pero la gente no botaba basura, por ejemplo. No botaba basura. Tú lo veías. Sí, pero eso es como lo mínimo. Eso es lo mínimo. Yo lo que digo, digamos, es que uno quiere... Pero me refiero a que lo cuidaban en el fondo. Entonces, es porque es bonito. Entonces yo creo que... y tú lo ves en el fondo, cuando tú tienes algo bonito, y que lo puede cuidar, al principio lo puede cuidar el Estado, el gobierno, la municipalidad, depende de quién esté, pero en el fondo que lo mantenga bonito, tú te acostumbras a la belleza, de espacio público me refiero, ya después te molesta cuando lo ves. Si te estás tirando siempre cuestiones, están siempre cochines, todo el cuento, ya como que te acostumbras y da lo mismo, que lo que pasa en Plaza Italia. Era muy chocante al principio, pero ahora ya como que te acostumbraste. Entonces te acostumbraste a la fealdad. Exactamente. Pero el proceso opuesto, cuando te acostumbras a la belleza de los espacios públicos,
te molesta cuando tú ves algo. Entonces yo creo que ese es el punto en el que hay que crear. No sé si es con incentivo económico o no, pero cuando tú te acostumbras a ese shock visual, en el fondo, de ver cosas bonitas, y te lo estropean, te enoja, te da rabia. Sí. Yo creo que eso es lo que a eso es que hay que llegar. ¿No? Sí, ahora políticamente obviamente no estamos hablando de cosas ahí que pueden parecer sutilezas, digamos, ¿cierto? Y cosas que interesan solamente a la gente que a lo mejor no tiene otras necesidades más imperantes. Era por eso que los políticos no ven eso. Pero yo creo que muchas veces en las políticas públicas es muy importante ver el costo marginal y la utilidad marginal de las cosas. Hay cosas que costando muy poco pueden dar efectivamente un bienestar muy mayor. Entonces, eso, por ejemplo, el urbanismo, el espacio público, etcétera, yo creo que efectivamente, como tú lo dices, es algo que realmente levanta el ánimo, mejora la famosa y mal usada, digamos, dignidad, ¿cierto? De a veces, pero son cosas que son súper importantes, más que otras cosas que en realidad son millones de pesos o miles de millones de pesos que se van y que no ayudan realmente a crear algo duradero, ni a aumentar realmente la sensación de bienestar, o en forma menor. Entonces, para mi gusto, la segunda política general pública más relevante, el urbanismo. Sí. La primera sería el tema de la desigualdad de ingresos y cómo disminuye eso, obviamente, para tener una sociedad cohesionada, que no sea resentida ni mucho menos. Pero es la parte económica. Pero la segunda política pública general, porque vive el 90% en ciudad y particularmente en Santiago, es tener espacios urbanos bonitos, que la gente se sienta orgullosa de esos espacios y que le dé calidad de vida realmente, cuando que puedan ir a un espacio. Finalmente, y eso es muy cierto lo que dices tú, Valen, es un trade-off entre calidad de viviendas propias, en el fondo, estamos hablando de la generalidad, y espacios públicos. Es un trade-off eso. Tú, cuando vas de vacaciones, te da lo mismo que sea una cabaña, ¿no? Si estás al lado del lago o de la playa, te da un poco lo mismo las comodidades que tenga la cabaña. Te estás frente a una belleza natural, en el fondo, a belleza de paisaje. Sí. Tienes acceso directo. Entonces, es un trade-off. Si lo malo, lo fome y feo que tiene Santiago es que tiene sectores que lamentablemente tienen viviendas que no son lo cómodas que deberían ser, o que podrían ser, y espacios públicos horrendos. Esa combinación es súper deprimente. O sea, es muy importante también el tema urbano. O sea, como programa político, me gusta mucho que lo traten. Estábamos discutiendo finalmente estábamos cerrando el tema de las candidaturas. Estábamos viendo con Pablo, saludando a Pablo, que se incorporó recién, o dentro de este intermedio. Así es que estábamos lucubrando en el fondo cuáles eran los candidatos, y yo publiqué en un post que es lo que estábamos conversando, las posibilidades, y nos estábamos riendo un poco de lo de Meo, que es curioso, y un poco, no sé si lo quieren rematar ustedes, estimados contertulios, con algún comentario para pasar al tema principal, ya que nos pegamos un poco Oye, aproveché de averiguar un poquito, amarillo y negro, grado 21, caballero prusiano, de la masonería. Grado 21, caballero prusiano. Mira tú, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? No sé, ahí cada loco con su tema. A veces como decía Freud, un cigarrillo, un puro es un puro, no hay que buscar más allá. Exacto. De la cosa. Pero llama la atención. O sea, a mí personalmente yo creo que hay otras cosas quizá no tan esotéricas, pero sí los colores los vamos a indagar. Yo prometo para la próxima semana está bueno de indagar un poco más en el tema y ver por qué eligieron esos colores, ¿cierto? Y bueno. Tarea para la casa, yo creo, para la próxima semana, ver los programas. A mí me llamó la atención, personalmente a mí me llamó la atención porque los leí hace mucho rato, los de Boric, el de Jau también me lo leí, eran como ciertas páginas.
El de Cast también, el de Sichel es como más lineamientos que programa, igual que Gino. Por ahora sí. Paris también, Paris sí es como 130 páginas también. Y lo que más de nuevo, lo que más me llamó la atención a mí, o lo que más me gustó en el fondo de la, como en general, los temas económicos estamos claros, pero lo que más me gustó a mí, y que ojalá lo toquen más candidatos del tema del urbanismo, porque finalmente eso es lo que más nivela la cancha, y las inversiones de la gente pobre, que no vayan al Estado sus recursos, sino que a vehículos de inversión, eso también nivela harto la cancha. Pero en general eso es lo que yo diría como comentario final. Y respecto a los candidatos, y es pura política ahora, la verdad es que, y Afganistán para mí también es un ámbito muy severo en el fondo a nivel internacional por la debilidad que muestra Estados Unidos y que las cosas que estaban contenidas empiezan a desarmarse. China con Taiwán, Medio Oeste en Israel, se puede empezar a desarmar el póker político en el fondo, o el orden político que tú tenías, ¿no? Que le gusta a quien le guste, está ordenado en el fondo. Ahí ya estaban contenidos y ahora con los signos de debilidad de Estados Unidos empiezan a haber más señales geopolíticas. Yo creo que esas son las dos cosas. Ya finalmente el póker político que tenemos, ya lo sabemos, está bastante definido quiénes son y cuáles son las líneas que tienen. Y la debilidad de Estados Unidos también es grandota, es súper grande, pero obviamente es más geopolítico. Así que no sé si quieres comentar algo y pasamos al tema principal, que es algo que podemos pasar, porque hay muchas semanas más para hablar de política, también nacional e internacional, ¿eh? Yo creo que ahora se va a poner, la pelea empieza, de hecho empezó ayer con los 9 candidatos, así que ahora lo vamos a poder ir comentando los golpes, ¿cierto? De la jaula. Ahí, quién golpea a quién y ver los programas. Y ver los programas también, sí, pero los programas, o sea, el hecho de que tú hayas leído el programa, yo creo que tú eres el 0,0001% de la gente que va a votar que ha leído el programa, más allá de las grandes líneas. Hay que tener una opinión informada. Sí, no, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo, pero tú ves que uno se guía mucho más por la apariencia o por la superficialidad en general. Yo diría que el 90% vota por partido, ¿no? Más que ni siquiera por persona, por partido. No, por ¿cómo se podría llamar? Por alineamiento político, digamos, o sea, por izquierda a derecha. Por afinidad, diría yo, sí. Es así, sí. Y tiene que ser muy malo el candidato de un sector para que votes por el opuesto, sin duda. O por una alternativa. Yo creo que ahora los independientes es la mejor posición posible para ser independiente, en la historia, yo creo. Nunca antes habrías podido tener las posibilidades que tienes ahora, yo creo. O sea, es mi visión. Está pintado. Hasta que llegue la democracia digital, yo creo que... Hasta que llegue la democracia digital. A mí esa es la otra que me gusta también. Esas son las líneas de la democracia digital con ciertas restricciones, digamos, que hay que discutirla. Eso está bueno para un programa. Ahí podemos invitar a Jenna a que nos explique su democracia digital. Oye, vamos con el tema principal. Jefa. Vamos con el tema principal, que es libre mercado, capitalismo y la corrupción, ¿okay? Porque se confunden muchas veces esas cosas, tienden a traslaparse. ¿Y a raíz de qué nació esto? A mí me llamó mucho la atención como comentarle, en el fondo yo siempre leo los comentarios de los dos canales, respondo más bien en el YouTube de mi canal, pero leo los de Félix y Forra sin duda, y respondo poco también, pero los leo y los respondo en el canal. Y una lectora, auditora en el fondo, comentó que no habíamos hablado nada de Adam Smith, y yo dije, porque desde la semana pasada hablamos de izquierda y derecha, y del beneficio personal, y de la riqueza de un país. Entonces dije, ¿qué nos faltó de Adam Smith? Y me apuntó a un libro de Adam Smith que yo no conocía, o sea, lo tenía en archivos, antiguos, pero en inglés, que era una cuestión de 600 páginas. Y lo busqué en una edición española, que es bastante nueva, como del 2000, 97, 2000. O sea, la primera edición española es de esa fecha, por lo tanto no es un libro como súper conocido, pero me llama la atención, porque Adam Smith. Entonces, ok, le voy a pegar un vistazo.
Y no sé si tú lo conoces. Pablo es como más Mateo también para ese tipo de cosas. No sé si tú lo conocías. Se llama la teoría de los sentimientos morales, creo, una cosa así. O tesis de los sentimientos morales. No sé si tú lo Sí, conocías, sí, Pablo. sí, lo ¿Sí? conozco. Es que tiene origen en que Adam Smith era como los llamados del grupo de los fisiócratas, los que ¿Ya? debatían con los mercantilistas. Entonces, tiene todo un rollo sobre el cual intenta argumentar cómo podría funcionar una estructura, llámale capitalismo, o en el fondo donde trata de haber algún tipo de libre mercado, pero además ejecutado dentro de la moralidad que debería ejecutar los agentes económicos para el fin de poder ejecutar la actividad comercial, toda vez que Adam Smith entendía hasta esa época en que los precios se determinaban con la teoría del valor trabajo. Me llamó la atención que mencionaste a los ¿cómo se llama? ¿Fisiócratas? Fisiócratas, Fisiócratas. sí, sí. Ellos no eran los que asignaban todo el valor al agro, el valor económico al agro. Exacto, porque después Adam Smith evolucionó a su pensamiento con la investigación de la riqueza de las naciones. Claro, este era un antecedente. Ahora, lo encontré como bastante, no es genérico la palabra, pero bastante en línea con todos los filósofos del siglo XVIII. Hay harto, yo no leo tanto filosofía, tú le pegas mucho más a eso, Pablo, mucho más. Pero me pareció bastante en línea con todos los filósofos, estamos hablando de una época brillantísima, y que se plasman finalmente en la Constitución de Estados Unidos y en la Carta de Derechos. Ahí está plasmado todo este movimiento, para mi gusto, todos estos movimientos entre economía y filosofía. Hay que recordar que la economía originalmente era una rama de la filosofía, por decirlo de alguna manera. Después se separó en el siglo XX, recién se separó como una ciencia. Exacto. Supuestamente una ciencia, ¿no? Pero antes era filosofía, era un fenómeno humano que se trataba de estudiar por la emoción, etc. ¿Y por qué esto, digamos? A propósito de la lectora, que le agradezco mucho ¿cómo se llama? El apuntarme hacia ese libro, no lo conocía y me interesa mucho de Adam Smith sobre todo. Y que debe ser el más influyente junto con Marx, probablemente son los dos libros más influyentes, La riqueza de las naciones y El capital, deben ser lejos los más influyentes, por distintas razones. Quería tocar un poco otro punto que hizo esa lectora, y que hablaba de que en Chile que no hay competencia perfecta, que no hay libre mercado ni competencia perfecta. La pregunta para ustedes, señores, yo quiero escucharlos aquí, voy a aceptar a escucharlos. ¿Queremos competencia perfecta? ¿Es posible una competencia perfecta? No existe la competencia perfecta. Ok, lo escucho. Yo me siento a escucharlo. Lo escucho. Sí, Paulo, También quizás. opino lo mismo, no existe. No existe. ¿Por qué no existe la competencia perfecta? Hay un tema. O sea, yo no sé si entrar Claro. Anda. Después hablaré de lo que quisiera decir al respecto. Adelante. No, claro, es que, bueno, hasta donde yo recuerdo lo de el principio teórico de competencia perfecta de los neoclásicos, no es posible toda vez que ellos teorizan con, por ejemplo, como que todos los agentes económicos que estén compitiendo por determinada cuota de mercado tienen que ofertar el mismo bien o servicio, que de hecho, la lógica de los neoclásicos es tan imposible porque ellos entienden que los precios no es un ejercicio de descubrimiento, sino que es casi como un ejercicio de fijación de precios, toda vez que ni siquiera los empresarios, ni siquiera los consumidores podrían tener algún tipo de actividad sobre la determinación de esos precios. Es por eso entonces que Hayek rebate la lógica de la competencia perfecta, porque en la práctica los participantes de la actividad económica se volverían simplemente como tomadores de precios y no habría competencia, porque la gracia que tiene el ejercicio de la competencia, el libre mercado, es que al haber competencia, los precios en el ejercicio de descubrimiento entre oferta y demanda y las preferencias, junto con la escasez, van ejecutando que los precios sean dinámicos o al alza o a la baja. En consecuencia, no es posible el razonamiento neoclásico para efectos de que la economía pueda llevar
a un mercado perfectamente competitivo. Viste un crack. Yo sabía que este programa era más Pablo. Crack. Sí, yo tengo un approach un poco distinto y lo volví a leer un poco, ¿cierto? Porque para mí fui formado más bien con ese libro que me gustó mucho, de Schumpeter, Joseph Schumpeter, que escribió en 1942, Capitalismo, Socialismo y Democracia. Y que es un libro que es bastante interesante porque de alguna forma, bueno, es un libro que analiza el marxismo también, porque ha sido siempre un hueso duro de roer, entonces bastante crítico con respecto al marxismo y a los errores fundamentales que ha cometido el Marx en su análisis, ¿no? Y Schumpeter dice que Marx es básicamente un mal economista por haber tomado bases en su desarrollo económico que ya eran prácticamente obsoletas cuando él la escribió. Y eso tú lo dijiste muy bien muchas veces de la economía agraria, etcétera, que no tiene mucho que ver con la economía moderna, etcétera, por eso que Marx nace un poco obsoleto. Pero en relación al capitalismo, y él prevé de alguna forma el fin del capitalismo, que el capitalismo tiene en él la semilla de su destrucción. Y básicamente él ve que el motor del capitalismo es el monopolio. Entonces, cuando hablamos efectivamente de competencia perfecta, etcétera, Schumpeter dice que las empresas, ¿cierto? Y no las corporaciones, no tanto, sino que más bien realmente el empresario que nace con algo, lo que busca es un monopolio durante un tiempo, ¿cierto? Sí, y que gracias a ese monopolio puede generar una riqueza, un excedente, es decir, tener una ventaja sobre el otro. Entonces, de alguna forma, buscar ese monopolio, como lo hace Apple, por ejemplo, es un buen ejemplo para mí de una empresa que trata siempre de estar ahí como con algo mejor que la competencia, le reporta grandes ganancias. Entonces, ahí, de alguna forma, la competencia no es perfecta, no es perfecta porque siempre debe haber un driver, y el driver es el monopolio que se busca. Y él dice que, de alguna forma, el fin del capitalismo viene cuando llega el corporatismo, que las empresas, básicamente debido a la acción política para evitar los monopolios, está favoreciendo entonces grandes grupos, ¿cierto? Que van a estar más bien respetando las reglas, la reglamentación, etcétera. Y entonces se van a empezar a poner, a anquilosar, digamos, a poner más gordos, etcétera, y van a perder esa capacidad de innovar permanentemente. Y, cosa muy interesante también que leí esta tarde, estaba fascinado, hubiera querido tener más tiempo, pero ¿quiénes son, también dice Schumpeter, los que ponen la lápida al capitalismo? Y él dice que son los intelectuales. Porque como no participan dentro del juego mercantil, comercial, etcétera, se sienten siempre demasiado poco pagados. Y entonces ellos, de alguna forma, se rebelan y tratan desde la intelectualidad, la academia o su movimiento, de ir en contra efectivamente de ese capitalista que no los reconoce, digamos, al mismo nivel. Y es verdad que uno no ve rara vez un profesor de universidad, digamos, en sociología hacerse millonario. Prácticamente una cosa. Entonces tratan de interferir incluso dicen, incluso en contra del sentido común. Entonces cuando uno ve efectivamente a alguien ahora que está, no sé, promoviendo sobre la desigualdad y todo, podría, digamos, intelectualmente decir, la verdad es que estoy tirando un poco la sábana hacia mi lado, ¿cierto? No estoy del todo honesto, pero lo va a hacer porque es una forma de, no sé si decir venganza, pero como, sí, de ir en contra de eso. Entonces, tenemos varias influencias, ¿cierto?, que hacen que no estamos lejos de una competencia transparente y totalmente leal, y esas fuerzas van siempre actuando para hacer funcionar el tema, pero él dice que el capitalismo llegará a su fin, justamente por la acción de todo eso, y que se va a tratar también, ¿cierto?,
de evitar un proceso que es sumamente importante en la generación de esos monopolios y de la innovación, que es la destrucción creadora, que es la frase por la cual Schumpeter se hizo, o la palabra por la cual Schumpeter se hizo muy famoso, la destrucción creadora. Así que tienen que morir cosas para que nazcan otras cosas. Y ahí la rueda o la bicicleta de la innovación y del monopolio sigue andando. Y del momento en que queremos mantener las cosas sin aceptar la destrucción, como que lo que pasó en 2008 con Lehman Brothers o con otras empresas que siguen, digamos, ¿cierto? Porque son monstruos y uno va poniendo subsidios y todo para mantenerla viva. El hecho de no aceptar la destrucción que hace que los brotes nuevos puedan surgir, hace que también se va trancando ese capitalismo y que pasamos de facto al socialismo. Así que, bueno, es fascinante. Si no lo conocen, los invito a leer ese libro de Schumpeter. Sobre todo por la teoría, pero en el fondo, ¿cómo lo ves tú, Alan? Que finalmente el capitalismo o el libre mercado en el fondo es insostenible. Siempre va a tender hacia la corrupción en el fondo. No es que el libre mercado sea corrupción, sí, pero es corruptible. Exactamente. Claro, cada vez que algunos van a querer obviamente modificarlo o controlarlo, ¿cierto? Que eso va a ser básicamente el Estado, etcétera, que en lugar de dejar fluir, dejar brotar las empresas, dejarla morir y que todo sea un ciclo de vida, ¿cierto? Van a tratar de decir, no, aquí ponemos como tratamos de controlar el ciclo económico, tratamos de controlar la redistribución, no aceptamos que algunos se hagan muy, muy ricos y otros no tengan tanto éxito. Y en lugar de que sea un ciclo vital, lo hacen un ciclo controlado, ¿no? Y ahí está la corrupción, obviamente, pero a mí me llamó mucho la atención eso porque lo encontré brillante, la corrupción de los intelectuales, que no están participando necesariamente a la bonanza, por decirlo así, capitalista, y que se vuelven contrario al modelo. Es muy patente, y no solamente académicos, también políticos. Sí, político, obviamente. Sí, político y académico es lo mismo. Políticos y académicos contra empresarios, y viceversa. Los empresarios también, obvio. También van en contra de los académicos. Sí, eso es muy patente, muy interesante esa expresión. ¿Y tú, Sub, cómo lo ves? ¿Es posible monopolio? ¿Te gustaría hacer monopolio? ¿O te gusta la competencia? Vamos con lo políticamente correcto. Sí, me gusta la competencia, yo amo la competencia. Lo que yo creo que después de estas dos exposiciones es muy difícil lo que pueda decir yo, pero lo que puedo aportar creo que hay una asimetría muy grande de información dentro de los negocios. Como son estructuras piramidales, partiendo por ejemplo de la palta, uno tiene los productores, qué sé yo, el mayorista, el que después distribuye y después el consumidor final. Entonces, el último de la base de la pirámide es el que negocia peor, porque tiene una simetría de información, de redes, de miles de cosas así. Entonces, en ese sentido, es muy complicado que haya un libre mercado perfecto. Finalmente, es el sistema nervioso de la economía. Y lo mismo en las tasas de interés, desde el efecto Cantillon de las reservas federales, como yo te pedí si era ministro de Hacienda, que me hagas un quantitative easing a mí y ponemos unos bonos de paltajas. Pero con colateral de tierra. Los contactos, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que al final esa red de contacto te están dando una tasa cero y puedes comprar más abajo en la base de la pirámide de empresas con un préstamo a $0 billones. Entonces, esa diferencia y poderes de negociación que hay dentro de esa diferenciación de información, que es lo que yo creo que es lo más importante, y red, más que la plata en sí, la red y la información, y la oportunidad del momento también, hacen que, desde mi punto de vista, el capitalismo sea casi imposible una libre competencia. Por eso, ¿y cómo podríamos nivelar de lo que hemos hablado muchas veces, políticas públicas desde las bases, para que sepan cuál es el juego del dinero, para que sepan lo que es un activo, lo que es un pasivo, para que sepan que en vez de trabajar por dinero, que hagan su dinero trabajar por él? Eso es una de las partes muy importantes dentro de las reglas que hay que enseñarle a los hijos, desde mi punto de vista. Y ahí uno va aprendiendo el juego del dinero y va escalando en esas posiciones. Ahora, ¿qué pasa con el capitalismo con respecto a los políticos? Lo que te dije antes en el bloque anterior, para comprar huevos hay que tener dinero. Y los políticos siempre tienen un precio, será mayor o menor, para vender sus prebendas. Y con esas prebendas generan barreras de entrada, finalmente para los nuevos competidores,
Pasa lo mismo. Ahora, ¿me gustaría más el capitalismo? Sí. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra, fomenta el capital. El capital requiere ahorro, inversión y una disciplina, bro. El comunismo, ¿por qué no me gusta? Porque no genera ningún bien y solo la casta política se enriquece. Y lo he visto también en otras oportunidades. De las 10 personas más ricas en un sistema socialista, son casi todos políticos que generan bienes de la peor calidad al mayor precio posible. En cambio, el capitalista, si bien tiene una absorción total del mercado, son creadores de precios. Cuando, por ejemplo, traen bienes importados los retailers y traen, qué sé yo, colección 2021 X, me gusta el tema mucho, no soy mucho de marca, pero no sé, de Polo Sport, ya. Traen colección 2021, entonces ellos crean las marcas porque tienen un convenio internacional y de ahí viene toda la corrida para abajo de información y de precios. Pero también es muy importante que esto lo podemos hacer todos. El poder de negociación es bastante importante con la oportunidad. Y yo siempre prefiero dar ejemplos porque es desde lo que yo puedo hablar, la evidencia empírica creo que es lo más llamativo. Para el estallido social, podríamos llamarlo así, existió un desapalancamiento muy grande de la automotora. Y a mí me pasó que me dieron ganas de comprarme una camioneta y tenía unas ganas y justo vino el estallido social. Y quería comprarme una camioneta y empecé a ver el estallido social y bueno, muchas cosas más. Y vi que muchas automotoras se desapalancaron de inmediato. Fue un desapalancamiento inorgánico porque, finalmente, ¿por qué se desapalancaron? Porque le estaban quemando los autos. Le estaban tirando los autos por las noticias, por las ventanas y todo. Y a los 3-4 días de eso yo fui a tocar la puerta y le dije, oye, ya había hablado con ellos, le dije, esta camioneta X estaba, no sé, pues a 12, ¿a cuánto está ahora? No, el hombre estaba vuelto loco y está ahora a 6, dame al tiro. Y dije, ya, y me fui. Y pasó después y vieron como un segundo round de estallido social. Y le dije, y ahora que está a 6, tengo 3, ¿te sirven? Y el hombre me la vendió. ¿Por qué? Porque tuvo que hacer caja porque tenía la embarrada. Entonces, a eso me refiero con poder de negociación, de tener el billete en el minuto preciso, en efectivo, y ver que alguien se desapalancó en ese minuto y no son personal, son negocios. Siempre pasa lo mismo y siempre hay diferentes oportunidades. Finalmente, cuando vamos a ir en esta estructura piramidal, va a ser así, hasta que cambiemos al nuevo modelo de la economía circular. Ese es mi punto de vista. Sí, no. A ver, dale. No, simplemente sobre el tema monopolio, pensar que se trata de un tipo de monopolio donde uno puede ser eventualmente un monopolio personal, que ojalá una persona fuera el mejor en su rubro. Entonces no estamos hablando, cuando la perspectiva de Schumpeter, quería solamente aclararlo, que no se trata de un monopolio establecido, por ejemplo, un monopolio del Estado o un monopolio realmente de una empresa que pone sus garras ahí y explota a la gente. Son monopolios dinámicos, es simplemente es ser como el mejor en la innovación, ¿cierto? Siempre como en la punta y mantener por un tiempo corto la innovación como locomotora, y gozar de esa posición, pero obviamente el capitalismo, bien entendido, hace que los otros invierten también recursos para romper ese monopolio, ¿cierto? Y que sea por ley perfectamente normal que uno va rompiendo ese monopolio. Entonces no se trata de establecerlo y explotarlo ad vitam aeternam, sino que más bien en un tema muy dinámico. Ahí es donde se produce la corrupción, creo yo. Cuando tú tratas de preservar condiciones ventajosas, circunstanciales, y tratas de mantenerlas. Ahí es donde se produce la corrupción. Absolutamente. Yo quería comentar que la competencia perfecta no existe, obviamente, y tampoco es deseable. O depende del punto de vista. Si tú eres consumidor, tú quieres competencia perfecta. Quieres tener toda la información, todas las alternativas posibles. Todo. Si tú eres vendedor, quieres monopolio. ¿Cómo equilibramos eso? Sí, esa es la gran pregunta. Tú quieres ser el único si tú vendes productos. Si tú te gusta alguien en el fondo, tú no quieres que tenga más pretendientes, quieres ser el único. Si a ti te gusta o tú le gustas a una persona, te gustaría tener muchas más personas a quien gustarle para tener elecciones, en el fondo. Digámoslo de esa manera. Entonces depende del punto de vista. La competencia perfecta es deseable, no lo sé, porque sería muy commodity. La competencia perfecta se da bastante en los commodities, muy cercano, no es que sea perfecta, pero muy cercano.
Ahí el descubrimiento del precio lo hace el mercado, tú no tienes cero posibilidad de fijar precio de ningún tipo. Ahí tú solamente puedes trabajar con los costos, que es típicamente lo que hacen los commodities. Pero son commodities. Tienen mucha tecnología incluida, obviamente, pero en la baja de costos. ¿Qué te interesa a ti, en el fondo? Ser monopolio. Circunstancial, como dice Alain. ¿Y eso cómo lo logran? Con tecnología, con innovación. Sacar un producto innovador primero y robar el mercado, o incluso crear mercado. Hay veces que no existía el mercado y lo crea. Como el iPod de Steve Jobs, no existía ese mercado. O sea, existía con el Walkman, pero el iPod lo liquidó esa cuestión, lo generó solo el iPod, y el iPhone también, y el iPad. Él iba creando, en el fondo iba creando y iba conquistando, y era monopolio para todos los efectos prácticos. Apple puede fijar los precios básicamente que quiera. Lo mismo Google, lo mismo YouTube. Entonces, yo creo que es importante eso. Los monopolios no son malos en sí mismos. Si son monopolios con barreras naturales. Barreras naturales asociadas al talento, a la innovación, a la creación de marca. La marca también genera mucho monopolio. Un Ferrari es monopolio. Ferrari o un Lamborghini. Por lo tanto, ¿a ti te gustaría que en Chile se instalaran empresas que se llaman PI, se llaman productos intelectuales o IP, ¿no? que tuvieran mucho trabajo de IPs en el fondo, que estuvieran sacando siempre continuamente patentes de cosas innovadoras que te van dando la ventaja? Porque eso te genera la ventaja en el precio también. No quieres tener commodities, pero no por lo que se argumenta de que tiene poca tecnología o es poco sofisticado, no, es porque te lo fija el precio en el mercado. Tú quieres tener esa ventaja competitiva con monopolios naturales. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Dónde se produce la corrupción? Para mí, es cuando esos monopolios naturales que generaron esa ventaja circunstancial naturalmente la quieren preservar. Y ahí se empiezan a comprar a los políticos. Porque obviamente un monopolio con una capitalización importante trata de buscar corromper a la clase política o comprar leyes para que preserven ese estatus de monopolio. Finalmente eso es lo que te genera la corrupción. Todos queremos ser monopolio cuando vendemos. Y todos queremos competencia perfecta cuando compramos. El equilibrio, el punto de equilibrio es cómo la acumulación de capital no compra a los políticos para que regulen a su favor, ¿no? Y nos protejan a nosotros, los consumidores, ¿no? Yo creo que eso es, nos conviene que haya monopolios naturales, porque eso genera innovación, o tendría a generar innovación y nuevos productos. No nos interesa que hayan puros commodities, pero también queremos que la clase política nos proteja de los abusos monopólicos, no naturales, que no le ponga barreras naturales a un monopolio, que nos proteja también. Entonces, yo creo que ese es el equilibrio, como para terminar mi punto. Depende del lado de la ecuación en que estemos. Igual que derecha e izquierda, depende del lado, o conservador y liberal, depende del lado de la ecuación. Quiero conservar lo que me sirve, quiero cambiar lo que no. Que en este caso es lo mismo. Quiero ser monopolio si vendo, quiero competencia perfecta si compro. El punto es cómo nos protegen los políticos, el Estado nos protege los monopolios antinaturales, ¿no? Los que no basan su monopolio en innovación, o creación de marca, o cosas que realmente son naturales, como la palabra lo dice. No son barreras legales, en el fondo, que te impiden a otros participantes entrar y quitarle mercado. No sé qué opinan ahí ustedes, como para terminar el tema, ir a los mercados. Mira, bien breve. Una de las cosas... vale. No, dale sub. No, también era breve. Una de las cosas más importantes para proteger de esa desequilibrio, llamémoslo así, de comprar, que los grandes monopolios compren al final las preventas, son las leyes, y en especial la Constitución, obviamente una Constitución bien hecha, que preserve más que nada a los nacidos en el territorio, que tengan obviamente la ventaja por haber nacido acá. Y de ahí para adelante ir construyendo una serie de leyes, decretos, etcétera, pero lo primero es una Constitución, y una vez que tú, como se está viendo ahora, se está sacando la ley principal de un país, es libre para que lleguen, llamémoslo así, los tiburones a hacer lo que quieran, en todo ámbito de cosas, pero en especial el financiero. Y al final, nuevamente, ¿quién es el que va a sufrir más que todo? El que tenga menos información para poder moverse rápido. El consumidor final. Porque las grandes tecnológicas, en especial hoy día con los desarrollos que hay, además de abarcar una cantidad de mercado, pueden destruir absolutamente
puestos de trabajo, etcétera, a diestra y siniestra internacionalmente. Entonces puede sonar un poco más patriota, lo que ustedes quieran llamar, pero que creo que primero hay que tener una constitución que primero vele por las personas que nacieron acá. Y darle los incentivos y darle la herramienta. Obviamente, si la persona no quiere tomar eso, ya está. Y lo puede tomar un extranjero, perfecto. Pero primero que parta por casa, para poder mantener una estructura económica chilena y nacional. Eso. Dale, Pablo. A ver, yo creo que para mí, la definición correcta de monopolio es la que tenía Lord Coke, respecto a que los monopolios son aquellos los cuales están protegidos y garantizados por el beneplácito que para los efectos prácticos en su época ejecutaba el monarca, o para la edad contemporánea protegida mediante la ley del Estado. Cuando existe una dinámica de mercado, y dentro de esa dinámica de libre competencia, libre mercado, es decir, libre entrada y salida, y no como el concepto de libre mercado que tenía los neoclásicos, en que el agente económico tiene la libertad de asignar el precio. En esa lógica, si en ese ejercicio de competencia se va depurando a punto tal de que uno de los oferentes se vuelve monopolio, dada la preferencia que otorgan los consumidores, ese monopolio, teóricamente hablando, no sería propiamente tal un monopolio. Simplemente fue el ejercicio de competencia que fue depurando el resto de los competidores hasta que se posicionó uno tal que pudo derrotar al resto. Y si por alguna razón los consumidores dejasen de preferir aquel monopolio, o este monopolio que se vuelve único, aumenta los precios, puede ser una oportunidad de mercado para que aparezca otro agente económico y le rivalice. Que es más o menos la noción de monopolio o ejercicio de monopolio consumidor que tenía Rothbard. En el fondo, Rothbard enuncia de que en rigor la soberanía está en el consumidor. De hecho, él no te lo... Confírmame, Pablo, pero Rothbard me acuerdo que no tenía ningún problema con los carteles, por ejemplo. Lo mismo. No tenía problema con eso siempre y cuando no hubiese barreras de entrada, en el fondo, que el cartel no generara barreras legales de entrada. Exacto. Sí. De hecho, Ludwig von Mises establecía de que simplemente habían dos sistemas económicos, que era capitalismo y socialismo, en el cual los medios de producción del socialismo están todos por parte del Estado, y en el caso del capitalismo están todos por agentes privados, muy grandes rasgos. Y lo relevante, voy a intentar ser muy rápido, pero en el capitalismo, para que funcione y se entienda como un capitalismo propiamente tal, y no sucedáneos, debe cumplir con 5 instituciones: propiedad privada, competencia, libre mercado, división del trabajo y cooperación social. En la actualidad, y eso lo dijo muy bien Aldaner, no hemos vivido un capitalismo a pleno. Siempre ha sido sucedáneos porque se han controlado determinadas secciones de estas 5 instituciones propias del capitalismo, como la propiedad. La propiedad no es un derecho pleno, toda vez de que hay cuotas que el Estado va tomando a partir de los impuestos y demás. Y a partir de aquello me hizo ruido lo que nos comentaba Len, por lo que decía Schumpeter. Honestamente, no creo que el capitalismo tenga en sí mismo la semilla de su autodestrucción, toda vez que hay la gracia de lo que observó Adam Smith comparado con Malthus. Es la herramienta por la cual ha generado mucho bienestar social, en el entendido de que, por ejemplo, en el año 0 y el 1800 se creció a un 0,02% anual, y por lo que se vislumbra para el siglo XXI vamos a crecer del orden del 3% anual, o sea, una generación de riqueza sin precedentes. Y reitero, la gracia que tuvo Adam Smith fue verla antes que ninguno. De hecho, ahí está el origen de toda esta paranoia con el control de la población, colapso global, que tiene que ver con los estudios de la población de Malthus. El problema es que él trabajaba con factor de producción. Claro, pero el problema es cómo él lo razonó. Malthus lo razonó por los antecedentes que había hasta el siglo XVII y XVIII, y Adam Smith vislumbró lo que se venía al futuro.
Que era la revolución pero tecnológica, bueno, en el fondo, que la tecnología va generando mayor productividad. exacto, iba a generar rendimientos crecientes, a diferencia de Malthus, que él veía rendimientos decrecientes y por tanto iba a haber un colapso en Que la capacidad de carga del planeta estaba ocupada ya. Entonces, exacto, y que iba a ser, los salarios reales iban a ser cada vez menores y con la pulsión de los sexos iba a haber más gente y colapsaba, en definitiva. Sí, que eso. Pero bueno, Adam Smith lo llevó antes que ninguno y finalmente es lo que estamos viendo. Sí. Oye, muy interesante, o sea, solamente para responder la cosa en la cual Paulo tiene toda la razón, es que después de 80 años prácticamente he publicado el libro de Schumpeter, obviamente con 80 años hemos podido ver qué ha pasado, entonces había varias cosas que eran predicciones que él estaba haciendo y que claramente no se demostraron, y una de las cosas es que el capitalismo no ha muerto todavía como él pensaba, y ahí hay análisis y todo, o sea, obviamente aquí estamos resumiendo mucho, y lo interesante también es ver que algunos socialismos como el chino ha abrazado el capitalismo también para sostener su propio modelo, entonces son cosas que no son nunca blanco y negro, sino que hay evoluciones, Exacto. y eso forma parte exactamente de la misma innovación finalmente que mantiene andando el modelo, ¿no? Claramente. Así que es muy, muy interesante. muy interesante. Sí. Dale, Nen. No. Eso era mi acotación nomás para ahondar. Yo creo que todos los Eso es sistemas bueno, tienen... son modelos económicos vivos finalmente, y eso es bueno. Yo encuentro que es bueno tienen porque siglos también. exactamente, y las expectativas al final no son estáticas, que hay teorías que hablan que eran expectativas estáticas, yo creo que son absolutamente racionales y van cambiando con los cambios tecnológicos. Y te generan ciclos, en el fondo, que es lo que yo creo que ha hecho Schumpeter y mucha gente que le gustan los ciclos económicos, o los ciclos de creación de negocios, o ciclos de negocios. Lo ven, en el fondo, que el capitalismo llega a un pico, en el fondo, que colapsa en sí mismo, en el fondo, por el peso de deuda, básicamente. Se destruye y después comienza de nuevo la generación de capital. El chiste es que sea desde una posición más alta que el último bajo, en el fondo. Que tú vayas subiendo secuencialmente, en el fondo. O sea, que no caigas más bajo que el último mínimo, ¿no? Ese es el chiste, en el fondo. Que vayas creando adicionalmente riqueza. Sí, pero en general yo diría que son ciclos económicos, ¿no? Y destrucción creativa es eso, en el fondo. Claro, pero no olvidemos tampoco que, según Marx, el socialismo nace después de que el capitalismo haya alcanzado su cúspide, ¿cierto? Y uno de los análisis que hicieron los chinos del fracaso soviético ha sido que habían instalado ellos el socialismo antes de que el capitalismo haya ni siquiera existido, prácticamente. Mira, ¿cierto? Entonces los chinos dijeron, no, tenemos que seguir buenos marxistas y deberíamos llegar efectivamente a una cúspide de riqueza capitalista, ¿cierto? Antes de llegar al socialismo pleno. Entonces, eso es un tema que muchas veces olvidamos dentro de la teoría marxista. Sí. Que es un poco lo que se piensa de los nórdicos, en el fondo. Llegaron a un nivel tal de prosperidad que pueden empezar a redistribuir sin grandes problemas, en el fondo. Y que obviamente haya un progreso técnico que prácticamente libere también la gran parte del hombre de la carga, digamos, del trabajo, etcétera, y llegar a ese nuevo hombre, que es la parte más filosófica del marxismo, que también existe, ¿cierto? Han buscado al nuevo hombre como 6.000 años, pues nunca lo encuentran. Yo, de hecho, ese es un comentario final de esta sección. Yo cuando la lectora me apuntó hacia el libro de Adam Smith, independiente que lo encontraba un poco un conocimiento genérico desde el punto de vista de hoy día, no desde el punto de vista de esa época, ¿no? Mirando hacia adelante, visionario, pero ese es el punto. ¿Se imaginan esos tipos, ese tipo de intelectuales gobernando hoy día con la tecnología de hoy día? Digamos, Star Trek, digo. ¿Qué gente más brillante? Es un poco abrumador. Es como, wow, este gallo hizo la riqueza de las naciones y más encima se despacha este libro de filosofía de 600 páginas. Wow. Increíble. ¿Quién cree? Yo no sé de dónde saca la gente que estamos avanzando. A lo mejor en técnica, pero no en... Y si hablamos de los egipcios lo que hicieron. Y los romanos. Yo creo que los babilonios. Yo creo que los egipcios, de ahí empezamos a bajar. Los egipcios, una locura.
Sí, pero de ninguna manera, o sea, de verdad que es abrumador. Yo cuando leí ese tratado dije, wow, se basaron en esa, estamos involucionando, digamos, en inteligencia. Claro, en los líderes al menos, en los referentes líderes. Eso como un comentario final. Vamos con Por los lo menos mercados. tuvimos la jefa. mejor, un segundo, tuvimos la mejor música rock por lo menos en los años 70. Bueno. No, los 90, Rude. No, 90, los Rude. 70. No, 90. Bueno, sí, rock clásico, sí. 70. Sí, rock, Led Zeppelin. absolutamente, la creme de la creme. La creme de la creme, sí, está bueno. No, pero Guns también, Motley Crue. Los 80 todas las épocas tienen su... Sí, yo creo también. Todas las épocas tienen su referente. Sí. ¿Los 2000 qué? Rock no hay, ¿no? Los 2000. ¿En los 90 quién es? No hay rock, creo, no sé. Jefa, ¿sí? Todo depende del rock, digamos, pero Metallica sigue vigente desde los años 80. Nació en los 80, claro, en los 80. Sí, no, que hay muy buenos grupos ahí que están ahí en los 2000 también, ¿ah? Oye, ¿vamos a los mercados? Para mí, Deep Purple fue el padre. Ah, Deep Purple, sí. Deep Purple, sí. Sí. Vamos a los mercados. Vamos. Ahí voy. Voy a correr esto para acá. Íbamos a hablar un poco de commodity, no sé. Del petróleo, sí. Sí, ¿está bien WTI o el Brent el que más se ocupa? No sé, esa parte acá en Chile. No, me van correlacionados, dale un poco menos. Ya. Técnicamente hablando, considero que el petróleo, bueno, estaba en una zona de consolidación entre $77 y por abajo en los $37 aproximadamente. Va sobre la media móvil, así que debería ir en una tendencia alcista, pero bien aplanada. Y yo, mientras no pase los 77, no veo como algo más peligroso de lo que ya ha subido en realidad. ¿Está en semanal? Que hubo, sí, en semanal. Sí, en semanal. Fue buena baja, no lo había visto. Sí. Hasta la media móvil. Y bueno, ¿por qué suben las bencinas? Porque ahí está el proceso de refinería y todo, y el tema del Metco, creo que se llama, que al final cuando bajaban, no lo bajaban nunca, y cuando subía lo dejaban suelto, es la típica. Y es que te lo estabiliza por el dólar, pues es un polinomio bien cuático. Es una fórmula, en el fondo es para generar los buffers de precio de subida y de bajada. Por eso uno reclama cuando baja el petróleo y no sube, y viceversa no reclama nada uno. O sea, claro, sí. Pero eso es lo que yo veo este último año. Qué raro que haya bajado el precio, ¿no? Se supone que la demanda debería haber subido, así como fundamentales, con la apertura. No sé. Eso es curioso. No lo veo muy... Los commodities lo estaba viendo un poquito antes cuando recién me había conectado y lo empecé a hacer los gráficos, y no veo ya la explosividad que se había dado el año anterior. Mira, por ejemplo... No, el lumber, la madera había explotado, pero gigante, no... Claro. No. ¿Cuál es ese TW? Mira, aquí tengo el trigo. El trigo es como el commodity de los alimentos como más llamativo, entre comillas, de los alimentos, sí, como commodity. Y igual está claro, acá digamos, imagínate, sí, pero imagínate, acá, en mayo, una locura, o sea, romper todo, y acá se pegó una bajada gigantesca, desde mayo hacia abajo. Sí, y ahora está para mí en la... Bueno, aquí cacha los movimientos del trigo, una locura para traerlo, qué locura. Y nada, pues, mientras no supere los 7, sí, o sea, estos movimientos semanales, yo nunca los he traído, pero nunca he traído el trigo, pero una locura. Mientras no supere los 7.66, creo que se va a mover en esta zona de consolidación. Para mí esta zona igual es bastante grande. Porque acá la tengo marcada. Creo que estos son las dos resistencias que está tocando como techo. 7.66 ahí, que la marcó en mayo, y aquí la marcó de nuevo en el 7 de agosto, y aquí ahora el 14 de agosto no, y la media baja. Eso es lo que yo creo. Se va a mover acá en este rango. ¿Y cómo entraría ahí, Sub? Tú estás en alza, ¿yo no? Tú estás apostando a que sube. Sí. Estás sobre la media, ¿no? Sí, pero no hubiera entrado acá. Yo creo que la salida se dio por acá, por aquí.
Ahí se dio, de hecho, la voy a marcar, déjame ver, que tengo que correr esto acá con el zoom. Me molesta un poco. Ponemos un segundito. Para mí, lo estoy haciendo muy a la rápida. Para mí la salida se dio acá, es decir, la fuga se dio, no, de hecho, un poquito más arriba. Discúlpame. Tendría que ir a ver si es que hay uno más atrás. De ahí lo tendría que ver, pero más o menos la salida se dio en esa vela, para mí. Se debe haber dado en esa vela y ahí el pullback a ir a buscarla. Y después, pum, para arriba. O sea, la estoy haciendo súper rápido, no la he analizado, pero yo hubiera entrado acá si hubiera estado votando a estar en largo. ¿Y Pablo no está? Si hubiera estado en largo, hubiera entrado acá, hubiera pegado el pullback y me hubiera quedado todavía info. Ahora habría que ver tal vez me hubiera sacado un stop acá, qué sé yo, no sé. No. Es que no sabía que era tan volátil igual. El trigo, sí. Es volátil, pero se mueve, ¿cierto? Como en rango. Pero ¿cómo lo ves tú a nivel piso sub? ¿Están subiendo los precios y ya se estabilizaron? Con el tema de la inflación que estamos viendo, o que supuestamente vamos a ver. ¿Cómo lo ves? En Chile todavía hay distorsión de mercado, pero en mercados específicos. Hay gente que la otra vez me preguntó que el huevo, ¿por qué está tan caro? Y el tomate, pero también hay ambientes muy estacionales. El tomate limachino debería salir en noviembre y ahí siempre tira el precio hacia abajo. Y el huevo es lo mismo, la avícola no las pone horas, siempre en invierno ponen menos. Entonces yo creo que es tema estacional. Ahora bien, si no empieza el show de nuevo, la nueva variante y todo el tema, ojalá se recupere y al final todas estas distorsiones que hacen las cuarentenas es lo que rompe el sistema nervioso de precios. Si es que lo dejan libre, claro que deberíamos llegar a las estacionalidades normales dentro de un año. O sea, tú lo veis con ya las aperturas de oferta ya se están dando en el fondo. Eso es lo que tú veis. Sí. Lo comenté en el live anterior o el anterior, no me acuerdo, que había una distorsión gigantesca, por ejemplo, en la palta, que yo me manejo harto, porque había un cúmulo de containers que no podían entrar, existieron muchas en la zona. Entonces, ¿qué pasó? Los productores empezaron a cortar a destiempo, porque la palta se empieza la exportación a fines de septiembre, y empezaron a cortar para no perder. Entonces, había palta, tanto palta helada como palta abortada, que es distinto. La palta abortada el árbol la aborta por el frío. Y eso entró al mercado más encima al mismo tiempo que estaba entrando la peruana. Entonces, botó el mercado. Y ahí es cuando yo les dije que vayan a comprar palta porque estaba regalada. Sí. Estaba regalada, o sea, no sé si regalada, pero 2 lucas estaban incluso. O sea, los precios siempre está a 7 en el verano, a 8, dependiendo del retailer. Y ahora me imagino que ya en septiembre, el 15, debería estar ya con un alza sostenida en la palta. Siempre que no hayan nuevamente estas distorsiones, digo yo, de que cierren y toda la cosa. Eso, pero ves que se está normalizando la oferta en el fondo, la producción. Se está normalizando la producción de cosas. Sí, ahora el tema del mercado laboral es otra cosa. Ya lo hemos conversado varias veces. No se encuentran trabajadores todavía, pero hay harto. Cuando se acaben las ayudas, cuando se empiezan a acabar las ayudas, van a empezar a. Claro. Pero casi todo está con personas de Haití trabajando en los campos. Lo que yo he visto, yo diría que un 80% fácil. Sí. Es un mito. Y el limón también está barato. ¿Ah? Sí, el limón está botado también. Sí. Oye, vale. El cobre ese, ¿no? No, ¿qué es? No, el oro. No, el oro. Sí, el oro también lo veo rangueando full. Por eso Afganistán, no sé qué es todavía. Hay algunos en el grupo Preppers que dicen que están tradeando Afganistán por otras localidades, no sé, algo por el estilo, pero no veo algo de guerra porque, de hecho, no sé, ahí voy a preguntar, pero lo que tú dijiste una vez, de hecho, en el blog, que el oro te avisa antes donde hay problemas de conflicto ya fuertes de guerra y hasta el momento lo veo rangueando súper tranquilo en los $1,700, no sé. Muy plano, ¿eh? Y hace bastante tiempo. No veo nada, es que, nada grave en el oro. Eso es curioso. No me acuerdo cuánto estaban los bonos. Hoy día hubo una. Tengo acá los bonos más ratitos. Tengo el IPSA, el dólar. No, pero los norteamericanos, no los chilenos. Para ver el tema de riesgo internacional. Hoy día tuvieron una.
estelarísima la subasta de bonos de 2 años de Estados Unidos. Que significa que la gente está comprando bonos y eso también es refugio. Los bonos norteamericanos son refugio y están en mínimo. Los bonos de Estados Unidos están completamente botados en términos de rentabilidad de yield, o muy alto en términos del valor. Y la gente lo sigue comprando. Entonces es curioso eso, ¿no? Y sobre todo con la perspectiva de inflación, de retiro de estímulo y todo el tema, y la gente lo sigue comprando igual. Entonces es muy curioso ese factor, ¿no? Independiente del oro, ¿no? A lo mejor no está avisando, pero atento hay muchas circunstancias que están muy extrañas. Y las bolsas que están en máximo también, absoluto, ¿no? La norteamericana, absoluto. Diario, ¿no? Los bonos. El de 10 años, sí. Es súper líquido. ¿Está en 1.3? Mira. Está trabajando ahí. Trabajando para ustedes, disculpen la... aquí está. Ahí está en diario y está en semanal. Ya, estaba más bajo. Estuvo en... Sí. Tuvo como tuvo una no sé, pero está muy bajo. Hasta 1.7 llegó. Claro, pero ahí empezó a bajar. Esa fue la asunción de Biden cuando habló de endeudar a Estados Unidos y los programas de infraestructura, pero ahora está bajísimo, no sé, 1.3 y llegó a estar a 1.18, me acuerdo. Y lo están comprando harto y eso es extraño por las circunstancias, por el hecho de que Estados Unidos va a retirar, o supuestamente la Fed va a retirar los incentivos, cuando el jueves el Jackson Hole es la reunión de los banqueros centrales. Y ahí se entiende que van a haber anuncios, van a haber luces en el fondo sobre el retiro de estímulos. Se entiende que cuando retiran estímulos, los mercados en general bajan, en el fondo, porque obviamente los estímulos son plata, que es como acá en Chile, porque con los retiros más el IFE es plata que está en el sistema y con confianza la gente compra cosas. En los mercados financieros es lo mismo, con estímulos se entiende que los inversionistas compran activos. Se retiran los estímulos, se genera un retiro de fuerza compradora de los activos. Eso es lo que se supone. Ahora, con todo ese escenario y que los bonos bajen, o sea, que las tasas de interés de los bonos de Estados Unidos bajen, es curioso, significa que la gente está comprando. Y eso es netamente un refugio, porque se supone que con ese escenario las tasas deberían subir. Con ese escenario de retiro de estímulo y mayor inflación, deberían subir las tasas. Sin embargo, están bajando consistentemente. Ojo con ese. Es como comentario macro. ¿Y qué más? Tengo bono del año, el IPSA sigue. Ya el dólar, démosle. No, el dólar 50 mil millones de dólares en los costados. Esa cuestión se va a comportar como quiera. El dólar no tiene ninguna lógica. A ver, pero tomó la resistencia. Ahora que dijimos 7.91 ahí tocó, sí. Pero técnicamente todavía está al alza, pero hay que esperar. Vamos a ver qué pasa de aquí a diciembre o tal vez antes, no sé. Hay que ver qué dicen los precios. Sí, está 7.91 es el máximo de ahora en el fondo circunstancial, pero insisto, es mucha liquidez, mucha plata en los costados. Entonces, te puede subir, sí. A ver, esto es importante. ¿Por qué bajaron los mercados? ¿Por qué bajó Chile? Y eso lo hemos conversado en otra oportunidad. Y es importante por el tema del retiro. Porque cuando el Tribunal Constitucional dio el dictamen de que no iba a fallar con respecto al tercer retiro, se prevé que viene un cuarto, como sea. Entonces la gente no compra, no entra al mercado a comprar. ¿Para qué? Si va a bajar. Eso lo habíamos discutido en otra oportunidad, ¿cierto? Entonces el cuarto retiro, es muy importante la discusión para saber si efectivamente se va a cerrar esa puerta. Si no se cierra, que era lo que conversaba Marcel, estamos en un mercado bajista endémico. Va a seguir bajando los activos chilenos. Porque se supone o se entiende que vienen liquidaciones. Cada vez más liquidaciones en el fondo. Entonces,
sería como ver en corto en el fondo del mercado chileno. Si te dicen vamos a liquidar 100% o lo que queda del saldo de los fondos de pensiones en X años, ok, en corto, todos esos años, da lo mismo, Sí. en corto. Y en el peso un poco más raro, porque también tendrían liquidaciones de activos extranjeros que vendrían, al país en el fondo, pero en términos de los activos chilenos, valorizados en peso, te va en corto, ok. O sea, no tendría ningún sentido ahí comprar nada de Chile, que eso es lo más peligroso, porque ahí te suben todo, te suben las tasas de interés, te sube todo. O sea, imagínate un banco, para que la gente entienda un poco, si suben las tasas de interés de los bonos de deuda, que es lo más seguro en el país, ese es el punto. Si suben a 6%, 7%, por ejemplo, ¿el banco por qué le va a prestar a la gente a menos de ese porcentaje, de 6 o 7%? Obvio que no. Obvio que No, pues le pasa al Estado de Chile, que es lo más seguro, ¿por qué le voy a pasar a la gente en el fondo? Entonces, eso es lo complicado de esta alza de tasas. Cuando, si sigue esta tendencia, siguen subiendo siguen retirando plata y por lo tanto generan un mercado bajista de los activos chilenos y por ende alzas de tasas en los bonos. Mercado bajista de los bonos significa alzas de tasas. Si generan esa dinámica, bueno, ahí está la alza de ya tasa. estamos en los pesos, pues ya estamos, el UF se comporta diferente porque es protección contra inflación, pero en los pesos ya estamos en los máximos que llegamos en mayo, ¿no? En junio, no me acuerdo. ¿Está? Entonces pero eso es más por inflación, ¿eh? O sea, los bonos en pesos no son muy atractivos, ¿no? Los bonos en UF son más atractivos en este escenario. Uh-huh. Pero ese es el problema de estos retiros, que te generan un mercado bajista o alcista de tasa. Y los bancos y las instituciones financieras no tienen absolutamente ningún incentivo a prestar dinero bajo esa tasa, obviamente, a nadie. ¿Por qué? Por eso han subido los hipotecarios. Imagínate si el Estado te paga 5% o 1, y tanto por ciento más UF a 10 años. ¿Quién va a prestar plata para arriendo? A menos de esa tasa, al menos. ¿Por qué? Obviamente van a subir las tasas. Eso es lo complicado. Bien. Así es que, como comentario final, eso, no sé si quieren ver otro mercado. No, yo decía, el dólar también decía, conversar la otra vez con mi hermano, que comparado a los vecinos que tenemos, Chile es una joya, eso estoy totalmente de acuerdo. Entonces deberían entrar todos los dólares acá y bajarlo, pero por el mismo concepto que dices tú, que hay que ver las magnitudes, me imagino, pero que está toda esa plata de los retiros dando vuelta. La gente que está haciendo al final está solo consumiendo porque yo decía, ya, yo voy a poner un restaurante. ¿Cómo voy a poner? Porque o puedo consumirlo o invertirlo, esa plata, o ahorrarlo, llamémoslo así. No lo voy a invertir porque no sé qué va a pasar en el futuro. Entonces al final lo que están haciendo es solo consumirlo y me imagino que por eso están manteniendo el dólar, ¿no? Eso es lo que yo creo, fundamentalmente hablando. Ahora No, técnicamente otro tema, sí, técnicamente pues, otro tema, son medias móviles y bla, bla, pero lo que comentaban Chile debería ser la joya de los capitales hoy día en Sudamérica, es lo que yo creo. El problema es que con la cantidad de plata que tienes en los costados, tú puedes tener una... No es que tengas un problema inflacionario en el fondo. No tiene nada de malo la inflación, ¿eh? Depende de los rangos, obviamente, pero no tiene nada de malo la inflación porque significa que la gente está agarrando confianza. El problema es cuándo es el problema o cuál es el problema. Es que este consumo es discrecional en relación a esa liquidez que tú tienes. No se está creando mucho crédito. Estás solamente consumiendo este gran pozo de plata que lo estás metiendo al mercado. Y eso te distorsiona obviamente la generación de negocios porque muchos empresarios van a decir, ok, empezamos un ciclo al alza. Y van a endeudarse, van a gastar lucas poniendo negocios, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa cuando se acaba esa plata? La actividad económica se va a la vez, tiro, tac. Porque no es un tema de confianza de que la gente esté pidiendo crédito, en el fondo, ¿okay? Es un tema de confianza porque tienes dinero a los costados. Es un dinero que te llegó por ayuda, en el fondo hay un exceso de caja circunstancial. Supongo que circunstancial. No, y una en algún momento lo van a tener que retirar. Está como han distorsionado el mercado, que yo he hablado con gente de restaurantes que dicen, viene el bono o viene la ayuda y voy a contratar un mesero más, 2 meseros más, un garzón.
no, ahí los despido, que me boleteen, que entonces al final nadie está invirtiendo, ni siquiera te estoy hablando a 6 meses, un año, están contratando gente para periodos específicos de la entrada de bonos, de los retiros, de eso. Pero, entonces una distorsión pero mucha totalmente gente está de la pero economía. mucha gente está manteniendo la estructura de deuda, la estructura de costos fija que tienen, Sí, sí. y que se las mantiene, y con este consumo se las mantienen. ¿Qué pasa cuando te retires eso? Ese consumo, que insisto, es circunstancial, es diferente a un consumo por expansión de crédito. La expansión de crédito es que la gente empieza a pedir crédito, y por ende empieza a aumentar la masa de dinero por confianza y por crédito. Esto es como que te, no sé, no es lo mismo, pero porque como que te regalen plata. Ok, tengo discrecionalmente esta cantidad de plata, la gasto y después quedo sin el excedente en el fondo. Pero ese excedente que tú colocaste en la economía te genera una actividad económica que después va a caer, y eso te va a generar problemas. Eso es lo Por que esto es dicen los algo nuevo, economistas. es algo muy nuevo y Sí, algo que total. todos Es estamos rarísimo. todos estamos Es tratando de rarísimo. ver hacia dónde va y son mini estacionalidades. Yo me he dado cuenta que son mini estacionalidades que se están dando, es una locura. Tenés que estar muy vivo. Es rarísimo, pero es un fenómeno muy raro, porque es muy extraño que tú liquides esa cantidad de dinero, en el fondo, que liquides el 25% del PIB, en el fondo, que no sea en deuda. Porque cuando tú te endeudas, o cuando vienen ayudas por deuda, la gente tiende a no gastarlo. Pero esto estamos en un pic de confianza, de apertura, de mucha liquidez, la tenía en los costados, lo vas a meter lo vas a meter a la economía, en el fondo. Entonces, es súper complicado ese factor, en el fondo, porque la gasolina que tú tienes para la actividad se te va a gastar en algún momento, se te acaba, y esas son estas ayudas. Y vas a empezar en Pero el eso es régimen lo normal, que, pero vas a haber inflado la actividad. eso Oye, es lo que yo te digo, chicos, Janet. O sea, mi humilde opinión es que lo que yo creo que de esa masa, de esa masa que la gente tiene ahorrada, no la está invirtiendo en nuevos negocios para mí. Debe haber una parte, pero la mayor porción debe ser de consumo. Y tú ves los sí, malls pues. todo lleno, pero la oferta no está y por eso ya empezaron todas las cosas a subir porque no, y además que la construcción de negocios es más lenta, ¿no? Entonces la velocidad es distinta y la incertidumbre de que haya un nuevo encierro o lo que sea, no te atrevías a hacer un nuevo restaurante o ampliarte o hacer una nueva carta o Claro. lo que sea. Sí. Entonces, Pues, al chicos, final, la gente se... dale, no. no, dale, sí, pero tenemos que ¿No? terminar el programa, porque tenemos un... Pero dale, termina la idea. Sí. No, pero eso era, que al final yo veo que la gente está consumiendo más y la oferta no alcanza a equiparar eso y hay inflación. Lo que pasa es que esta cantidad de liquidez distorsiona todos los mercados, entonces es súper difícil ver en términos fundamentales. Mucha plata la que está moviendo todo, ¿no? Entonces, es como muy difícil de verlo. Así es que eso, pues, señores estimados contertulios, ha estado entretenido esto. Muy bien, sí. El mercado, candidatos, así es que eso, ojalá les haya gustado los lectores y auditores y que no hayan aguantado este par de horas. Así es que eso, saludos a los lectores, que tengan una gran semana. Un abrazo. Que tengan Igualmente. buena semana a todos. Saludos, buenas noches. Buena semana a todos. Pablo, Su, Alén. Chao. Nos veremos pronto. Cuídense. Chao, chao. Pronto. Listo. Chao, chao. Chao. Just leave it. All right,